Vamos a hacerlo en el capítulo número 7. Capítulo número 7 del libro de Génesis. Leemos. Dice el versículo número 16: y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Lo volvemos a leer. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Amén. Oremos al Señor. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, a nuestra vida. Te lo agradecemos, Señor. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. En este capítulo número 7, hermanos, encontramos uno de los grandes proyectos de Dios referente a la humanidad, en ese plan salvador. Pero al ver esta situación de este plan que el Señor diseña, primeramente se lo da a Noé para que lo eche a andar. Este proyecto lleva una ejecución de un arca. Y ya en este versículo número 16, vemos cómo Noé echa a andar este proyecto, introduciendo todos estos animales a esta arca. Pero dentro de este proyecto de Dios también estaba contemplado el que se echara a andar y que la puerta se cerrara. Y acá en este versículo número 16, encontramos que los animales obedecieron. Algunos lo habrán hecho, otros entraron a la fuerza, probablemente. Pero lo que quiero rescatar esta tarde es que dentro de todo este proyecto también estaba el que esta puerta se cerrara de este gran proyecto de Dios. Ahora, al ver esta situación, se podría pensar de que cuál habrá sido como el objetivo de cerrar esta puerta. En este momento no se podría como visualizar cuál era el objetivo, pero ahora que ya pasó bastante tiempo de esta situación, encontramos en la Biblia algunos rasgos en donde podemos como definir que uno de los objetivos de haber cerrado esta puerta era porque Dios conocía nuestro corazón humano, y al encontrar que todas estas personas empezaron a gritar, empezaron a pedir ayuda, empezaron a pedir auxilio, sin duda esto iba a hacer de que Noé abriera esta puerta. Ahora, al ver todo esto, hermanos, vemos que muchas veces, ya cuando vemos esta parte de esto, muchas veces en la vida, primeramente quiero definir qué es una puerta. Una puerta es la abertura
en un muro, en una pared que da acceso a la otra parte del muro. Lo repito, una puerta es la abertura en una pared, es un hoyo que se abre en una pared, que este hoyo se le pone un marco y esa puerta le da acceso a las personas al otro lado de la pared o del muro. Al ver esto, arquitectónicamente hablando, las puertas son muy útiles porque acortan los caminos. Una parte que puede ser muy larga, a través de una puerta usted puede traspasar y acceder muy próximamente hacia esa otra parte que no puede acceder. Ahora, al ver esta situación, las puertas son muy útiles, pero la situación es que muchas veces estas puertas se cierran o se abren. En el caso que estamos hablando aquí, en el capítulo número 7, versículo número 16, encontramos acá que esta puerta estaba abierta. Pero resulta que esta puerta la cierra Noé, pero humanamente la cierra Noé, pero también celestialmente hablando y espiritualmente hablando la cierra Dios. Dice acá que Jehová cierra esta puerta. Ahora, cuando definimos que una puerta es la que nos da acceso a otra parte, que nosotros no tenemos acceso, vean esto, la situación se da cuando a mí, a esa persona que está frente a esa puerta, está cerrada. Cuando yo estoy ante esa puerta y esa puerta se me cierra, entonces muchas veces nosotros, ahí hay varios escenarios y uno de los escenarios que siempre sucede es que en ese escenario nosotros murmuramos, nos quejamos, blasfemamos cuando una puerta se nos cierra específicamente. Ahora, a veces nosotros, como decimos, pecamos de inocentes porque recuérdense que aquí estamos hablando específicamente del caso de creyentes, el caso de una iglesia, el caso de hijos de Dios, que lo que significa es que nosotros humanamente estamos siendo guiados por Dios. Humanamente nosotros estamos siendo guiados por Dios, nuestra voluntad está al vaivén de la voluntad de Dios. Entonces muchas veces cuando a mí se me cierra una puerta, estoy ante esa puerta y esa puerta ya no la puedo abrir, y si en algún tiempo la podía abrir y ya se me cierra, entonces viene la queja, viene la murmura, viene todo eso que viene al ser humano cuando encontramos una negatividad ante algo. Ahora, las puertas cerradas, hermanos, no siempre traen algo negativo a la vida. Entonces muchas veces nosotros asociamos que cuando las puertas se nos cierran a algo negativo. Yo me ponía a pensar el domingo pasado. Por ejemplo, el domingo pasado, sin duda, iba a ser un día de muerte para específicamente acá la iglesia. Al analizarlo, primeramente, los que no saben, el domingo pasado se cayó un árbol que tenía un promedio de 200 años aquí en la iglesia.
y en 200 años ese árbol, 200, 300 años, no se había caído. Pero el domingo pasado, específicamente tipo 7:30 de la mañana, se cayó el árbol que tenía 200, 300 años de estar acá. Se cayó. Pero lo milagroso de todo eso, cuando uno analiza todo eso, es cómo, primeramente, cómo no había un hermano trabajando ahí. Si nos vamos a los datos, las estadísticas, las probabilidades de que hubiera habido un hermano todos los domingos se trabaja acá eran casi de un 80%, por decirle algo. No solamente eso, las probabilidades de que alguien de los hermanos hubiera muerto hubieran sido altísimas también. Pero no solamente eso, sino que las probabilidades que ese árbol hubiera caído sobre todas las oficinas de allá y hubiera matado a alguien de la familia pastoral también hubieran sido altísimas, más de un 80%. Si vemos todo el escenario del otro lado, las probabilidades que hubiera hecho pedazos no menos de unos 30 carros hubieran sido un 80% de alto. Pero milagrosamente, de ahí del otro lado dicen que no dejaron ningún carro ahí. Milagrosamente, ese día no se planificó ninguna actividad de trabajo. Milagrosamente, vea todos los escenarios de milagro: 1, 2, 3, 4 y 5, y podríamos enumerar muchos. Pero, ¿qué le quiero decir con todo esto? Muchas veces nosotros nos cerramos a que ciertas cosas se tienen que dar en nuestra vida, a que ciertas cosas tienen que estar abiertas en nuestra vida, digámoslo, puertas abiertas. Pero al ver todo esto, realmente es ahí en donde el creyente, hermanos, es ahí en donde el creyente tiene que saber cómo mapear, cómo leer, cómo entender todo, pues, vea. Entonces, cuando uno se cierra específicamente a algo, el creyente, por eso le estoy hablando específicamente de creyentes, estoy hablando de la iglesia del Señor. Entonces, este tipo de personas, la iglesia, los creyentes, los hijos de Dios, ya yo tengo una voluntad, pero esa voluntad casi está al vaivén, usé esa palabra, de moverse literalmente. De moverse literalmente. ¿Por qué? Porque como es Dios el que nos guía, es Dios el que nos mueve, es Dios el que nos lleva de su mano, es Dios que sabe dónde nos vamos a mover y dónde nos vamos a poner. Entonces, es ahí en donde yo como creyente no puedo murmurar, es ahí en donde yo como creyente no puedo hablar, es ahí como yo como creyente donde no puedo quejarme, porque realmente eso que está sucediendo en mi vida, eso específicamente que está sucediendo en mi vida, es sin duda para un muy buen propósito de Dios con mi vida. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Entonces, las puertas cerradas muchas veces nosotros las interpretamos como el mal. Pero ¿cuántas veces nos hemos librado de matar a alguien en un accidente porque se nos olvidó la llave? ¿Cuántas veces se nos ha olvidado
se nos ha olvidado, hemos dejado la llave del carro adentro, se nos ha cerrado una puerta, esto y lo otro. Y cuando uno ve en el espacio, en todo el espacio y en todo el contexto, uno dice, exactamente a esta hora, exactamente a este momento hubiera estado en esta parte, hubiera muerto, hubiera tenido un accidente, esto, lo otro. Pero eso es cuando nosotros lo entendemos así. Pero cuando nosotros empezamos a murmurar, a quejarnos por todo lo malo que a nosotros nos acontece, entonces entramos en una situación bastante negativa. Bastante negativa para nuestra vida, porque Dios nos está guiando, Dios nos está llevando. Pero no solamente nos está llevando, pero Él, al ver esa actitud de parte de nosotros, que nos quejamos, que hablamos, que decimos esto, otro, entonces muchas veces Dios como que nos hace pasar ciertas intemperies para que entendamos muchas cosas que no las entendemos. Entonces es ahí en donde el creyente debe de verlo todo en esa dirección divina. Por ejemplo, acá leíamos en el libro de Génesis que sucede, hay un plan de parte de Dios de salvar a la humanidad, esto, acá y acá. Pero dice que acá Dios es el que cierra la puerta. ¿Por qué la habrá cerrado Dios? Dios sabe por qué la cerró. Dios sabe por qué la cerró. Él tenía un propósito. Nosotros podríamos decir que uno de los propósitos podría haber sido no abrirle a todos los que gritaban. Podría ser. Otro propósito podría ser, habría que analizar en el tema de barcos, ¿qué sucede? ¿Qué sucede que alguien abra a esas temperaturas de agua, abra una puerta, si eso podría provocar que se hundiera un barco? No sé. Habría que analizar todo eso. ¿Cuál fue el verdadero propósito de Dios para que esta puerta se cerrara? Pero es acá en donde encontramos a un Noé dispuesto. Dice acá la Biblia, usted no escucha que Noé empezó a quejarse producto que esta puerta no abría. Dice acá que la gente empezó a gritarle, pero Noé entendió que esa puerta Dios la había cerrado. Entonces muchas veces nosotros tenemos que entender que hay muchas puertas en nuestra vida que se nos cierran, no porque nosotros, no porque usted está en pecado, no porque usted está mal, no porque usted es un mal creyente. Muchas puertas en nuestra vida se van a cerrar porque Dios lleva el control de nuestra vida. Y no solamente lleva el control de nuestra vida, sino que Él sabe cómo nos lleva. Por ejemplo, el que pierde un trabajo. Usted ve cuando alguien pierde un trabajo, cómo se queja delante del Señor. Muchos por eso es que el evangelio de la prosperidad es un evangelio bastante perverso, porque le exige a Dios, el humano le exige a Dios que haga ciertas cosas. Cuando ya en esa posición divina, nosotros no podemos exigirle a Dios nada, nada. Entonces, ¿cómo le voy a doblar yo el brazo a Dios? ¿Cómo voy a hacer que Dios cambie de opinión, que cambie de posición? Es bien difícil por mis méritos propios. Cuando la persona es hija de Dios, cuando la persona es creyente, es parte de una iglesia, es seguidor del Señor, es bien difícil hacerlo. Doblarle la mano a Dios, doblarle la voluntad a Dios. Entonces muchas veces algunas personas pierden su trabajo. ¿Y qué sucede? Empiezan a invocar a Dios para que Dios les dé un trabajo con un doble salario como estaban. Y mucha gente que empieza a ayunar, mucha gente que empieza a orar,
mucha gente que empieza a venir a las vigilias que uno ve, empiezan a venir a las vigilias, empiezan a buscar de Dios, empiezan a ayunar y esto y lo otro, pero hay una frustración en muchos de ellos porque dicen, mire hermano, yo tengo tantos años de estar pidiendo por esto o esta otra situación o esta otra situación, y el problema es que Dios no me contesta. Y es ahí en donde uno debe de entender de que hay puertas que se nos cierran por nuestro propio bien. Por más que nosotros oremos, por más que nosotros busquemos, por más que nosotros queramos, no vamos a poderle doblar la mano a Dios, porque nuestra vida, nuestra vida está depositada en las manos de Dios, y es Dios el que está a cargo de nosotros. Y como Dios está a cargo de nosotros, entonces es muy poco lo que nosotros podemos hacer, más que someternos a la voluntad de Él, que muchas veces esa voluntad no va a ser muy agradable. No va a ser muy agradable. Esa voluntad muchas veces va a ser en contra de nuestros intereses. Por eso le estoy diciendo, alguien que pierde el trabajo. Y Señor, ¿y toda la vida me vas a tener así sin trabajo? Probablemente toda la vida. ¿Y por qué dice alguien? Porque mire, el ser humano, hermanos, es muy cambiante. Somos cambiantes todos. Entonces muchas veces Dios tiene que, Dios se arriesga con ciertas personas. Por ejemplo, como con un Abraham. Dios le dice, mira, te voy a bendecir, acá esto otro. Y entonces viene Dios y que como que confía en nosotros, confía en esa persona. Y entonces viene Dios y bendice a Abraham, bendice a este hombre de Dios. Entonces lo bendice, pero Abraham, ya bendecido, pudo haber tomado la opción de ya no hacer altares, de olvidarse de la iglesia, de olvidarse del evangelio. O sea, Abraham pudo haber tomado esa opción. Mira, ya soy millonario, ya no necesito de Dios, ya lo tengo todo. ¿Para qué voy a andar haciendo cultos? Pero usted ve, por eso le digo que Dios se arriesga con nosotros. Entonces, con algunos personajes bíblicos en la Biblia encontramos que Dios da ese voto de confianza y se lo voy a bendecir, y lo bendice. Pero ya está al otro lado de esa puerta si la persona sigue buscando de Dios o no sigue buscando de Dios. Entonces, pero usted ve un Abraham comprometido que, a pesar de ya el hombre ser millonario, seguía haciendo culto, seguía viniendo a la iglesia, seguía buscando de Dios, iba a tal parte, hacía un altar y hacía otro altar y otro altar, y vivía haciendo altares. Denle un fuerte aplauso al Señor esta tarde. Vamos a darle. Entonces muchas veces nosotros asociamos que esa puerta cerrada es negativa para nuestra vida. Entonces muchas veces, por eso le digo, Dios tiene que, en algunos confía, como en el caso de Abraham, y en otros no confía. Y en otros de los que me escuchan y que estamos acá, confió en algún momento y nos bloqueamos. Como muchas veces nosotros hemos confiado en muchos políticos y nos han traicionado. Entonces Dios vino y confió en nosotros. Pero nomás el Señor nos dio carro, nos olvidamos de Él. Nomás el Señor nos dio una casa arriba de Metrocentro, ya no queríamos venir a Soyapango. O sea, por eso. Y entonces aquel que el Señor dice, no, ya hoy se te va a cerrar esta puerta y esta otra, y te le voy a poner doble llave. ¿Han escuchado ese término, verdad? Las chapas Yale son bien famosas porque traen hasta doble llave. Entonces viene Dios y dice, le voy a poner doble a esta situación. Y ya no lo va a cambiar de ahí. ¿A quién? A Dios. Ya no lo va a cambiar. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entender de que esa puerta cerrada es la bendición de nosotros.
Muchas veces hay un montón de mujeres que se ponen a llorar por hombres. O viceversa, hombres que se ponen a llorar por mujeres. O sea, hay cosas que uno tiene que entenderlas. El hombre no le daba ni para nada. Nunca la llevó ni al pollo campero, valga el comercial. Y entonces ahí está la mujer llorando por él y que no sé qué. Y ya el hombre se fue y el hombre no quiere nada con ella. Y ahí está ella que se va a matar, que no haya otro amor, que no sé qué, que no sé cuánto. O sea, hay cosas que uno debe de entenderlas. Y ya uno debe de saber de que si se fue, se fue. Y si viene, viene. Y si va, se va. Y si se viene, se viene. O sea, no debe de andar buscando uno el darle la vuelta a lo que Dios hace. Yo lo he ejemplificado así. ¿A cuántos Dios fueron a un banco y les dieron una tarjeta de crédito? Y esa tarjeta de crédito fue la maldición de ustedes. ¿No era mejor que se cerrara? Pero usted ve en el ambiente cristiano: Señor, no me dieron ese crédito, Señor. Señor, no me lo dieron. Señor, qué barbaridad. ¿Para cuántos ese crédito fue la maldición de ustedes? ¿No era mejor que se cerrara esa puerta? ¿No era mejor que no se lo dieran? ¿Para cuántos ese carro fue la muerte? O sea, hay cosas que uno no las puede ver y nunca las vamos a entender. La clave está en que nuestra voluntad esté al servicio de Dios, y que si Dios nos da, bendito sea el nombre de Dios, y si Dios no nos da, tampoco no se complique. No nos compliquemos, porque si usted se complica, entonces se va a estresar, le va a dar paro cardíaco y se va a morir de la aflicción. Se va a morir. ¿Por qué? Porque no va a poder salir. Señor, ya estoy para pedirte un trabajo, Señor. Y ya nadie me llama, y ya nadie esto y lo otro. O sea, es ahí en donde nosotros tenemos que entender de que el creyente ya está en las manos del Señor, y Él sabe cómo nos lleva. Él sabe cuándo se va a abrir la puerta, cuándo le quita llave, cuándo la abre, cuándo la cierra. Entonces, el creyente lo que tiene que hacer es entender estos lenguajes de Dios. Que cuando la puerta se cierra, amén. Cuando el hombre se va, no le ande llorando. Cuando la mujer se va, no le ande llorando. Quede amigo, nos vemos, salud, adiós. Pero no ande forzando las cosas. Cuando el banco no le dé la tarjeta, no ande llorando por eso. Cuando el banco no le dé el crédito, no ande llorando por eso. Cuando no le salga la visa, no ande llorando por eso. Cuando la deje el marido, no ande llorando por eso. Cuando el hijo lo deje, no ande llorando por eso. Porque cada quien, Dios sabe. Usted es creyente, usted es una hija de Dios. Dios sabe cómo lo lleva. Dios sabe si la puerta se va a abrir o se va a cerrar. Y todo, se lo voy a decir así, todo no es en beneficio de Dios, es en beneficio de usted. Dele un fuerte aplauso pues al Señor esta mañana. No es fácil. No es fácil decir esto. ¿Por qué? Porque cuando la puerta se me cierra y me pega en la cara, causa un impacto en los ojos y en la mente y en todo. No es fácil. Cuando esa puerta se cierra, uno está encaprichado que se abra. Uno personalmente está encaprichado que se abra. Y dice que se tiene que abrir, y que se tiene que abrir, y que se tiene que abrir, y que se tiene que abrir. Y uno se encapricha y se enterca que se abra, y que se abra, y que se abra. Pero no se va a abrir, porque fue Dios el que la cerró. Pero usted ve, la gente, somos tan tercos. La gente va a sacar la visa,
¿No se la dan? Bueno, entonces alisto la maleta y mojado. Pero a mí nadie me va a quitar de irme, dejarme ir. Ahí usted está forzando las cosas. Porque yo siempre lo he dicho, si le van a dar la visa, se la van a dar sin papeles o con papeles. Mire, es impresionante, es impresionante. Usted puede llevar el gran tanate de papeles. Para los que nunca le han ido a pedir, es como que usted vaya a un banco con una, para que usted tenga una idea, como que un banco con una puerta blindada, con unos vidrios blindados. Los cónsules están atrás en unos vidrios blindados, usted no lo puede tocar a ellos, están en unos vidrios blindados y le abran con un micrófono así, hola, y usted está haciendo una cola como de banco para que usted lo entienda. Y entonces, y usted hace la cola ahí y el gringo se le queda viendo y 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 le dice, adiós, Dios. Y usted con el gran tanate de papeles. Yo, cuando la fui a pedir, ahí vi unos hombres con saco que solo se les quedó viendo el gringo y les dijo, pártate, el otro, ¿sí? Ya voy yo, dije yo. O sea, no es que por saco, no es porque sea diplomático, no es porque sea no sé quién. Ay, eso, si Dios quiere se la va a dar y punto. No sé si me doy a entender, no es por papeles, no es por mérito, no es por esto. O sea, el problema es cuando yo me encapricho de las cosas. Acá la puerta se cerró. Noé bien pudo haber agarrado un martillo. No, hombre, si Dios la cerró, entonces yo la voy a abrir, hombre. ¿Y por qué no abre, pues? Y agarrar unos cinceles y entre todos la abre. Pero ¿qué hubiera pasado si la abre? Se le mete el agua y se hunde. Mire, en esto uno tiene que, es como minas, uno tiene que saber dónde ir poniendo el pie en la vida espiritual. ¿En qué sentido se lo digo? En el sentido de que muchas veces las cosas no van a salir como uno las piensa. No van a salir como uno las piensa. Y vuelvo a insistir. Usted ve en las noticias de un montón de casos de personas que perdieron sus pies o manos en el trayecto hacia Estados Unidos. Si usted va a hablar con una persona de esas y dice, qué barbaridad. Esa gente, además del decir el día que se entercaron, sin duda fueron a la embajada y le dijeron que no. Y entonces otro les lavó el cerebro, no, hombre, andate mojado, y si ya vieras, y no sé qué, que no sé cuánto, y ahí te vas. Y entonces otro les lavó el cerebro para que se fueron, y allá muchos se cayeron de ese famoso tren que se llama La Bestia, se cortaron los pies, otros murieron soterrados en un vagón. Esa gente en ese momento ha de maldecir ese momento. Por ejemplo, yo me recuerdo hace como unos 10 años, ¿sí? Unos 15 años, yo andaba en Nicaragua y me fui a meter un día feriado, como decir, al mercado central. Y entonces ese mercado es grandísimo, son 30 manzanas, es uno de los mercados más grandes de Centroamérica, se llama el mercado oriental. Pero es como que usted vea el mercado central, pero desordenadísimo. No son mercados, sino que las calles las han agarrado. Pero yo, mi ignorancia me llevó y fui a hacer un mandado ahí. Y me metí un día feriado. Para no cansarle, en ese tiempo estaban de moda unas agenditas que en la esquina traían como bronce, entre comillas, pues, o sea, así como plateaditas. Entonces, yo de Juan Vendémelo, agarré esa mi agendita y me la metí aquí en la bolsa. Y entonces, como uno es terco y a veces le gusta plantear, vea. Y entonces, a mí me gustaba que esa agendita anduviera así, miren. Como se recuerda en el caso de los lapiceros Parker, que les pone una boleta y no se los ponía aquí. Entonces, esas agenditas traían eso. ¿Sí?
Y entonces se le salía uno así. Para no cansarle, me fui a meter, imagínense cómo de tonto uno. Me fui a meter a ese mercado un día feriado con esa tala de gendita así. Para no cansarle, dicen 2 ladrones detrás. Cuando yo los sentí, los ladrones que venían detrás de mí, en esos callejones horribles, y entonces me paro para que pasaran donde una señora, y una señora que vendía alguna fruta ahí. Yo me paré para que ellos pasaran. Me dice la señora: joven, me dijo, lo andan siguiendo, me dijo. Yo ya sabía porque me andaban siguiendo. Yo me quedé como, ay, Señor bendito. Y entonces empecé yo, ¿por qué diablos me andan siguiendo? No ando ni cartera. Esta maldita agenda, decía yo. Esta maldita agenda, dije. Así como lo oye, maldita agenda, dije yo. Para no cansarle, llegó un entronque donde esos hombres con los cuchillos, uno se me pone aquí y el otro acá a quererme agarrar. Cuando yo los veo, yo lo único que se me ocurrió fue correr, hermano. Y corrí tan fuerte que esos hombres venían detrás como no tiene idea, hermano. Pero yo decía, esa maldita agenda. ¿De qué le quiero decir? Yo no quería ya eso. Y hacía decir mucha gente, ese crédito me llevó a la quiebra. Esto otro. Ay, si esa puerta se me hubiera cerrado, si yo hubiera entendido. Den un fuerte aplauso pues al Señor. Pero muchas veces, como le digo, uno se encapricha y dice, no. Y entonces, mire, yo cuando llegué al hotel agarré esa gente y la tiraba. Nunca más. Esa fue una experiencia que nunca más ni me puse nada aquí ni nada aquí que me brille por esa experiencia. Entonces, ¿qué le quiero decir? Uno debe de entender, si esa mujer ya te dejó, no andes llorando por ella, hermano. Si ese hombre te dejó, ya no andes llorando por él, nada. Como le dijo el Señor a Samuel, ya Dios tiene otro para vos. Punto. Si nunca te invitó a ninguna pupusa y estás llorando por ella o por él. O alguna vez te compró alguna casa o algo, pues para que sea tan dramática la situación. No, hombre, si lo que te daba era maltrato, lo que te daba era porreo, gritos, te usó por años. O sea, no tenés nada, que ya Dios te liberó de eso. Pero nos encaprichamos que la puerta se tiene que abrir. Y usted ve nuestras oraciones. Son unas oraciones endiabladas, hermano, endiabladas. Señor, te obligo que me salga esto, Señor. Esto cuesta entenderlo, hermano. Cuesta entenderlo, créame. Señor, te obligo que me des un trabajo. Esclavo querés ser otra vez. Solo imagínense pensar las locuras. Trabajaste un montón de años, lograste ahorrar. Entonces ahora lo que tenés que hacer es pedirle a Dios que te ilumine y ver cómo poder hacer producir lo que ahorraste, punto. Pero Señor, dame otro trabajo, Señor. Eso es como alguien que sale de la cárcel, ¿ve? Y entonces, Señor, yo no le estoy diciendo con esto poniendo de menos a un empleado, no, es parte del trabajo. Todos hemos sido empleados, todos tenemos que, es parte de los procesos que uno tiene que pasar. Pero entonces, mire, yo nunca había trabajado por años. Pero a mí usted no me puede decir qué significa ir a poner este dedo, mire. Y a mí me dijeron, a mí me dieron la opción, ¿querés marcar o no querés marcar? Sí, le dije, voy a marcar, me voy a someter a las reglas. Y había que ir a poner este dedo. Qué galán aquellos que marcan con tarjeta y le llaman al otro, mira, cuando llegan tarde, mira, poneme este dedo. Mire, ya usted va aventado y aventado a poner el dedo.
estar llorando por ir a otra vez a poner el dedo yo. ¿Aló? No, o sea, son cosas que uno cuesta entenderlas, que son puertas que se abren o se cierran, pero todo está en las manos de Dios. Entonces uno tiene que saber, como el caso de Noé, que se cerró, y mire, esa puerta cerradita, ¿sabe qué produjo en Noé? La salvación de su familia y de toda esa arca. Denle un fuerte aplauso pues al Señor. Hay un montón de gente que critica a los solteros y le dicen, mira, y vos que no te has casado, mira, y vos que no tenés hijos. Y yo en la mente, cuando alguien me dice una estupidez de esas, disculpe la pregunta, le digo, ¿y qué acaso vos vas a mantener a mi mujer o a los hijos? Cada quien, o sea, ni, es algo lógico. O sea, es algo lógico. O sea, es algo lógico, ¿me entiende? O sea, entonces, como alguien que fue a pedir un descuento, que tenía 10 hijos en la escuela, mira, hágame un descuento. ¿Y quién te manda a tener 10 hijos? Pues? O sea, es que el hecho de que todo mundo lo hace, eso no significa que hay que hacerlo. Y yo siempre lo he ejemplificado. El sistema está plagado, hermanos. Yo pongo el ejemplo siempre de mi abuelo. Mi abuelo fue un campesino. Sencillo, agricultor. Nunca tuvo una tarjeta de crédito. Ni nunca tuvo un crédito, nunca. Cuando él necesitaba algo, agarraba una vaca, la vendía y ahí tenía dinerito. Se acabó. Pero usted ve todo el mundo, el sistema aquí es lo mismo de los hijos que le digo, si no tenés tarjeta, la gente hasta, la gente mire, se le queda viendo hasta en el color de la tarjeta que la gente tiene. Todo el mundo sabe que la negra es la mera mera, ¿va? Entonces, no, si tiene una tarjetita verde, dice, de esas. ¿Eso qué tiene que ver? Sea verde o sea negra. Es que el hecho que todo el mundo lo haga no significa que usted tiene que hacerlo. No sé si me doy a entender. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Entender que esa puerta cerrada es la bendición. Es la bendición. Entonces, ¿qué le quiero decir a aquellas mujeres solteras que las incitan, que le dicen, mira, aquí está este otro, este loco, que no sé qué? No se deje ir. Ni por loco, ni porque le ofrecen. Dios sabe cómo la lleva, en qué momento va a ser. No se ande ofreciendo. Y si usted se termina y llega a los 70 soltero o soltera, no ha perdido nada, mano. Al menos que hubiera sido, como dicen aquel, el príncipe Harry, ¿verdad? Pero de ahí no perdió nada, man. Y si no, pregúntele a un casado. En un fuerte aplauso al Señor. No ha perdido nada. O dígame alguna esposa que algún marido le tenga un su millón ahí a plazo a usted. Dígame a usted que me escuche ahí. Lo que le pegó fueron hijos, deudas, compromiso. No ha perdido nada. Una puerta cerrada muchas veces es una gran bendición. Por eso le digo, usted que está llorando porque no le dieron ese crédito, usted que está llorando porque le quitaron el trabajo, usted que está llorando porque lo dejó ese, no hay nada que llorar. Solo logre entender esta visión que le estoy transmitiendo. Déjese guiar por Dios. Y si usted se deja guiar por Dios, téngalo por seguro que el plan divino de Dios para su vida se va a cumplir al pie de la letra. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Al pie
de la letra se va a cumplir. Fíjense que Noé pudo ver abierto esta puerta, pero si él abre, sin duda se hunde el barco. Se cerró. Usted solo trate de tener dominio propio y decir: aquí estoy, Señor, en tus manos. Ayúdame a entender y a ver esto como tú lo ves. Termino esta tarde. Hace un tiempo Dios me puso esto. Hay mucha gente que ha sufrido los grandes embates del sistema, han perdido sus casas, han perdido muchas cosas y viven lamentándose de eso. Y así, en una tarde se me ocurrió esto, no sé si fue de Dios o fue del diablo, y entendí algo. Todos los que un banco los ha embargado no han perdido nada. Nada. Porque a usted le dieron el dinero. Se lo ejemplifico así. Si usted tenía una casa que valía $10,000, usted fue al banco a pedir 10,000, le dieron 8. Los 8 se los dieron. Que usted los malgastó, los invirtió mal, ese es otro pisto. Pero a usted le dieron los 8 y usted los mal utilizó. O sea que, en otras palabras, usted vendió su casa, vendió su propiedad. Eso cuesta entenderlo, porque muchas veces entonces el banco lo único que hizo es recuperar lo que a usted le dieron. No llore por eso. Dele vuelta a la hoja. ¿Por qué? Porque muchas de esas puertas cerradas, esa puerta cerrada, estas pobrezas que muchas veces enfrentamos, son las que nos tienen no en la nube, nos tienen sobre la tierra. Y eso es bueno, estar sobre la tierra. Eso es bueno, es saludable, porque yo siempre lo he dicho, Dios se arriesgó con Abraham, pero nosotros somos cambiantes. Hace 15 días creo que peleó ese famoso peleador Canelo Álvarez, y lo vimos, y estuvieron analizando cuál fue una de las derrotas de él. Ese hombre que iba por otro nuevo título. Y ahora le estaba comentando yo a una persona que dicen, es increíble ver a ese hombre cómo ha sido un gran toro para pelear, y ver a ese hombre en el último round sabiendo que está perdiendo y correrse y cansado. Es increíble. Ese hombre que en esa pelea se ganó $50 millones solo en ese ratito, y ahora le hacen un análisis, las razones por las cuales perdieron. ¿Y sabe por cuál perdió? Porque dicen que ¿cómo vas a entrenar con $200 millones en la cuenta del banco? Lo difícil que se vuelve para alguien que tiene $200 millones en la cuenta del banco hacer cuclillas, hacer dieta. Pero el otro que le ganó era su primer pelea que ganaba, se ganaba $1 millón creo que le dieron, y al otro le dieron 50.
¿Qué le quiero decir con esto? Cuando uno está ahí, cuando uno tiene trabajo, cuando uno tiene las cosas, nos enarbolamos. Ya no queremos venir a la iglesia, nos bloqueamos, nos enfermamos. Entonces muchas veces Dios tiene que cerrar puertas para que estemos siempre en la tierra. Pero no todo es negativo. Estas venidas a Soyapango, todo esto, estas pobrezas, ¿sabe qué va a hacer? Que el día que nosotros nos muramos, amanezcamos en la presencia de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque milagrosamente nunca dejamos de buscar a Dios. ¿Y por qué? Porque siempre estuvimos sobre los pies sobre la tierra. O sea, no todo es negativo. Hay muchas cosas positivas cuando las puertas se cierran. Y entonces cuando estemos allá en la presencia del Señor, vamos a decir: si hubiera sido un gran millonario, jamás hubiera ido a la iglesia. Si hubiera tenido esto, jamás me hubiera recordado de Dios. Pero benditos hoyos de Soyapango, vamos a decir. Benditas pobrezas, benditas necesidades, porque esas nos aterrizaron a doblegar nuestro orgullo para buscar de Dios. Denle un fuerte aplauso pues al Señor esta tarde. Cierre sus ojos y finalizamos. Póngase en pie ahí donde está y terminamos. Cantamos una alabanza si gusta. Necesito es tenerte siempre junto a mí. Si no estás conmigo, no tengo razón para vivir. Si no estás conmigo, día y noche siempre buscaré oír tu voz. Sentir tu amor. Lo que necesito es tenerte siempre junto a mí. Si no estás conmigo, no tengo razón para vivir. Si no estás conmigo, día y noche siempre buscaré oír tu voz en mi corazón, sentir tu amor. Si tú vas en mi barca, no importa la tormenta, tu mano siempre me ayudará. Saber que vas conmigo me hace descansar aún sobre más.